Bien. Somos la Universidad de San Pablo Tucumán y este es el Instituto de Educación a Distancia y Tecnología Educativa. Esta es la cátedra de probabilidad estadística de la carrera licenciatura en Ciencias de Datos. Bueno, ya estamos en la segunda clase del módulo 2. Vamos a continuar. La clase anterior vimos, más que nada, que se trabó acá. Vimos lo que era función de probabilidad, más que nada una función uniforme de probabilidades, en donde consideramos la variable aleatoria discreta. Hoy vamos a hacer hincapié en unas distribuciones o funciones de probabilidades especiales, esas funciones de probabilidades especiales o con nombre propio, ¿sí? Todas justamente de variable aleatoria discreta. La más conocida, que hicimos un hincapié en la clase anterior, que es la distribución de Bernoulli. Después vamos a ver cómo es el proceso de Bernoulli y la distribución binomial. Luego, la distribución geométrica, o en algunos autores la llaman distribución hipergeométrica. Y después, lo que es la distribución de Poisson y el proceso de Poisson, en donde, bueno, vamos a incluir la variable aleatoria de Poisson como una aproximación a la binomial. Hay otras distribuciones más de probabilidades, pero considero que esas distribuciones por ahí con nombre propio son las más importantes. Luego, cuando ya entremos en la parte de distribución de variable continua, ahí haremos hincapié en otras distribuciones también con nombre propio y que completaremos la parte del módulo 2. Vamos a comenzar con esto de la variable aleatoria binomial o de Bernoulli. La definición establece lo siguiente. La variable discreta, tengan en cuenta, variable discreta significa de que la variable solamente adopta valores enteros, que cuenta en realidad el número de éxitos en una cantidad de experimentos, que nosotros llamamos pruebas, y que además son independientes, es decir, son independientes de ese experimento. Todos son sucesos independientes con respecto a ese mismo experimento. Cada una de ellas tiene la misma probabilidad de éxito, la cual nosotros la probabilidad la vamos a definir con la letra P, ¿sí? La probabilidad de éxito, y que sigue una distribución binomial o también distribución de Bernoulli. Este matemático Bernoulli desarrolló una forma de poder calcular las probabilidades de variable discreta, en el cual vamos a considerar estos dos parámetros, n, que representa justamente la cantidad de pruebas independientes de ese parámetro, de ese experimento, perdón, y p, que representa la probabilidad de éxito. Bueno, ¿cuáles son los valores que puede tomar entonces la variable x? La variable x puede tomar desde 0 hasta n, justamente desde 0 hasta n, valores enteros, porque decimos que es una función de variable discreta, y los parámetros son justamente n y p. N, que representa el número de pruebas, quiere decir que sí o sí el número de pruebas como mínimo puede ser el valor 1 o un número mayor que 0, y tiene que ser entero. Y p, que representa la probabilidad éxito. Recordemos que la probabilidad ya lo habíamos definido como uno de los axiomas de probabilidad, que era un valor que oscilaba entre 0 y 1. Cuando era 1 hablábamos de la probabilidad de éxito, y cuando era 0 hablábamos de la probabilidad fracaso. Bien. Javier, disculpa, ¿y por qué acá es menor a 1 y mayor a 0 y no mayor o igual o menor o igual? ¿Por qué no incluye el 0 y el 1? Bueno, lo que pasa acá que cuando decimos de que la variable x es desde 0 hasta 1, que es la probabilidad que nosotros le queremos calcular a un determinado experimento, 1 sería la probabilidad de éxito, es decir, esa sería la probabilidad de que en realidad, de acuerdo a una cierta cantidad de experimentos,
sea éxito. Y no va a ser nunca éxito porque si no, no voy a poder calcular nunca la probabilidad de X. De hecho, en este ejemplo te voy a aclarar un poquito esa duda. Claro, Si suponemos ahí que la probabilidad de que en una cierta clase de componente pase con éxito una determinada prueba de impacto es de 3/4, ahí ya me está dando ese 3/4, esa es la probabilidad de éxito. Entonces, si yo te estoy diciendo que la probabilidad de que en una cierta clase de componente pase con éxito y te doy la probabilidad 1, que es la probabilidad de éxito, entonces no tendría sentido calcular la probabilidad, porque acá estamos analizando la probabilidad de una cantidad entera de repeticiones. No estamos hablando de una sola probabilidad. Hasta ahora, nosotros en el módulo 1 venimos haciendo experimentos de acuerdo a uno o a dos experimentos o a dos extracciones, pero siempre solamente con respecto a un solo experimento. Acá tenemos una cantidad de pruebas. Por eso es que la definimos la probabilidad de variable aleatoria o de Bernoulli con una cantidad de pruebas que son un valor entero mayor que cero. Tampoco tiene sentido el cero porque no tengo la probabilidad de fracaso. Sí o sí me da un cierto porcentaje. Es decir, de acuerdo a un determinado experimento, la probabilidad de éxito es de 3% o de 3/4 o del 20%. Bueno, entonces el problema dice lo siguiente. La probabilidad de que en una cierta clase de componente pase con éxito una determinada prueba de impacto es de 3/4. Es decir, ya me está dando una cierta probabilidad, una cierta tendencia. Y es un número que está entre 0 y 1. La probabilidad de éxito es independiente de componente a componente. Ahí me está indicando de que tranquilamente los puedo multiplicar porque son sucesos independientes. Calcular la probabilidad de que de 7, ahí está el valor de la variable X, de los siguientes 10 componentes que se pasen la prueba. Entonces ahí me está dando los parámetros. Si observamos, yo lo voy a marcar acá con el cursor, 3/4 representa el valor del parámetro P, que representa la probabilidad de éxito. Tengamos en cuenta que me dice, la probabilidad de que en una cierta clase de componente pase con éxito una determinada prueba de impacto es de 3/4. Ya tengo la probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito es independiente de componente a componente. Bueno, aclara con respecto a la independencia de la probabilidad de éxito que ya me la está ofreciendo. Calcular la probabilidad de que 7 de los siguientes 10 componentes. Entonces me interesan solamente lo que ha sucedido con 7 experimentos y no con los 10. Entonces, de una cantidad de 10 experimentos que representa el valor de número de pruebas, me interesa saber la probabilidad de que sucedan solamente 7 de los 10. Entonces ahí ya tengo bien marcado que P representa la probabilidad de éxito, que vendría a ser P igual a 3/4. N es el número de pruebas, que vendría a ser las 10 componentes. Y el valor de la variable X vendría a ser 7. Ahora entonces fíjense que se calcula la probabilidad de que 7 de los siguientes. Claro, 7, 7, 4, 5, eso va a depender del problema para darle el valor a la variable. ¿Sí? Y ahí vamos a emplear justamente la fórmula de la probabilidad de Bernoulli, en donde teníamos que la probabilidad de que X sea igual a 7 es igual, y teníamos entre paréntesis a algo que le estoy debiendo a ustedes, que es el video para que ustedes calculen el número combinatorio con la calculadora. Eso se puede calcular también con, con la fórmula del número combinatorio, pero bueno, con la calculadora sale mucho más fácil. Igual ya lo tengo ahí para cargarlo y lo tengan después de que veamos la clase de hoy. El número combinatorio de 10 en 7, en donde 10 representa a n, que es el número de prueba, y 7 representa a x, que es el valor de la variable aleatoria discreta. Por el número combinatorio, a ver si está acá, número combinatorio, hay de la probabilidad éxito. Fíjense que acá es número combinatorio de 10 en 7. Y acá perdón, esto no es número combinatorio, es 3/4. Eso es, en realidad, la probabilidad éxito, es P.
es simplemente el número decimal 3/4 o 3 dividido en 4, como ustedes prefieran colocarlo, elevado a la séptima potencia. Es decir, P elevado a la X. P que representa la probabilidad de éxito y X que representa el valor de la variable aleatoria discreta, que son 7. Por 1/4, que es, ¿de dónde saco el 1/4? Que es la probabilidad fracaso. Entonces, si observo que la probabilidad de éxito es 3/4, lo que le falta a esa fracción para completar el 4/4 sería 1/4, que es el complemento para que me dé 1. Por lo tanto, entonces, la probabilidad éxito estaría dado por 3/4 y lo que complementa para hacer el 4/4 sería el 1/4, que es la probabilidad fracaso. Entonces, la fórmula de Bernoulli establece lo siguiente: el número combinatorio de n en x por la probabilidad de éxito elevado a la x y por la probabilidad de fracaso elevado justamente a la diferencia entre el número de pruebas y el valor de la variable, es decir, n menos x. Por eso es que acá coloco como exponente a 3, que es la diferencia que hay entre el número de pruebas, que es 10, y el valor de la variable aleatoria discreta, que es 7. Bueno, 10 menos 7 es 3. Ese es el exponente de la probabilidad de fracaso. Bueno, este valor se puede calcular simplemente con la calculadora. Yo ahí les voy a pasar, o les voy a compartir un video en donde hago el cálculo con la calculadora, observo detalladamente cómo hacemos justamente para este problema, cómo hacemos el cálculo para encontrar ese 0,25, 0,28, que ahí podemos decir que tiene una probabilidad del 25%, como algunos utilizaron alguna técnica de redondeo para calcular las probabilidades cuando vi justamente las correcciones en el parcial. Está perfecto, por ahí si decimos 0,25 y el valor supera a la tercera cifra significativa, supera al valor de 5, bueno, le aumentamos un valor a la cifra siguiente. Bueno, acá podríamos decir que el 25% es la probabilidad justamente de que 7 de las 10 componentes pasen la prueba. Esa sería más que nada la respuesta utilizando la variable aleatoria justamente o la distribución de Bernoulli. Vamos a ver qué sucede con la gráfica. Yo acá les puse la función acumulada. ¿Qué quiere decir esto de función acumulada? A ver acá. En esta tablita que aparece acá, están las probabilidades calculadas para 0, para 1, para 2, para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, 8, 9 y 10. ¿Por qué están para 10? Porque justamente la cantidad de pruebas que se han realizado, que son 10. Entonces calculé justamente para cada una de las variables, pero esta no es otra cosa que la función acumulada o de masa. ¿Qué significa esto de la función acumulada o de masa? Cuando le he calculado para 0, ¿sí?, la probabilidad acá aparece E, esto es como una notación científica, aparece E a la menos 0,7, significa de que hay 7 ceros adelante del 9. Y es decir, 0,00009.953. Acá los valores que ustedes van a ver como exponente de una letra E significa justamente la cantidad de ceros que hay a partir de la cifra no nula que ustedes figuran ahí. Por ejemplo, en la número 7, que está marcada ahí con color, con un color por ahí medio amarillo, oscuro, quiere decir que hay un 0 adelante de 2, es decir, es 0,25, que es, si volvemos a la diapositiva anterior, es justamente el valor que nosotros tenemos hasta ahí. Bueno, ¿qué significa esto de la probabilidad acumulada o de masa? La probabilidad acumulada o de masa justamente tiene que ver con los valores de cada uno, a ver si aparece acá el cursor bien, de cada uno de los valores que
que puede tomar la variable aleatoria discreta. Al decir de que hay 10 experimentos o 10 pruebas, significa que el valor de la variable puede ir tomando de 0 pruebas hasta 1, 2, 3, 4. Tengamos en cuenta de que estamos hablando acá de un problema en donde se trataba de calcular la probabilidad de que 7 de 10 componentes pasen una determinada prueba. Bueno, entonces acá está marcada el valor de la probabilidad para x igual a 7. Ahora, supongamos que queremos calcular, bueno, antes de pasar a calcular otros valores que tengo acá marcado, le aproveché y les puse la gráfica de esa distribución binomial para ese problema en particular, para ver el comportamiento. Fíjense que acá, sobre el eje horizontal, estamos colocando más que nada los valores de la variable aleatoria discreta, es decir, está para 0, para 2, para 4, para 6, para 8 y para 10. Entonces, cuando vamos a hacer la representación gráfica, los valores que les corresponden, es decir, las imágenes sobre el eje vertical, son los valores de la probabilidad. Por supuesto que para 0 va a ser el valor por ahí casi uno de los más pequeños. ¿Por qué? Porque tiene 7 ceros adelante de la primera cifra significativa. O para 2, que tiene también 4 ceros adelante de la cifra significativa. O por ejemplo, para 6, ya tiene un solo cero adelante de la cifra significativa. O por ejemplo, para 8, que es el valor más alto que puede tomar, que es 0.28, quiere decir que este valor es el valor que tiene mayor probabilidad de salir de todos los valores que toma la variable discreta, porque si observamos, este es el que tiene la imagen más alta. Para 8, acá tenemos la imagen más alta. Y después de 8 pruebas, para 9 y para 10, comienza a bajar justamente la probabilidad. Es decir, es una curva, pero por supuesto no es una curva continua, porque no estamos hablando de variable continua, sino de variable discreta, por lo tanto hay puntos. Acá podríamos proyectar los puntos con rectas verticales y graficarlo a través de un diagrama de bastones. Pero bueno, me pareció por ahí bastante interesante mostrarles la gráfica a través de esos puntos, de cómo se comportan a través de una distribución binomial, y que a pesar de que estamos calculando la probabilidad para un determinado experimento y una cantidad bastante numerable, porque decimos desde 0 hasta 10, por él le podemos aumentar la cantidad de valores que puede tomar la variable, eso se llama dominio de la función, de una función discreta. Si le aumentamos más, bueno, podríamos ver cómo se comporta esa función de distribución. Bueno, supongamos que quiera calcular ahora la probabilidad de que pasen con éxito al menos 3 de los 10 componentes. Pero acá está la palabra al menos 3. Recién, si ustedes no mal recuerdan, hablamos la probabilidad de que 7 de los 10 componentes pasen la prueba. Es decir, me pedí específicamente que calcule la probabilidad para cuando la variable aleatoria discreta sea igual a 7. Acá me está pidiendo calcular la probabilidad de que pasen con éxito al menos 3. Y al menos significa que puede ser que no pase ninguno, que pase 1, que pase 2. Bueno, y entonces ahí, si vamos a calcular las probabilidades, la podríamos definir que la probabilidad de que pasen al menos 3 tendría que, a ver, sobre que se me pierde el curso acá. La podríamos calcular. La probabilidad de que al menos 3, x igual a 3, x igual a 4, más la probabilidad x igual a 5, más la probabilidad de que x igual a 6, más la probabilidad de x igual a 7, hasta llegar a 10, porque 10 es la cantidad máxima que puede tomar la variable. Y acá estamos diciendo entonces la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3. Por lo tanto, no debemos olvidar que la probabilidad justamente de las funciones de distribución, decimos que la probabilidad
de una variable más el complemento de esa variable es igual a 1. Entonces, también podemos hacer, como les decía al principio, la probabilidad de que x sea mayor o igual que 3, o al menos 3, va a ser igual a 1 menos la probabilidad que x sea igual a 0, más la probabilidad de x sea igual a 1, más la probabilidad de que x sea igual a 2, que es mucho más corta, pero podemos hacerla de las dos formas. Entonces, la probabilidad de que x sea igual a 0, voy a tener que hacer el cálculo con la fórmula de Bernoulli para que x igual a 0, así como lo hicimos para x igual a 0 en la diapositiva anterior. La probabilidad de x igual a 1, también lo voy a tener que hacer el cálculo, como lo hicimos con la diapositiva anterior, con la fórmula de Bernoulli, y para x igual a 2 también con la fórmula de Bernoulli. Es decir, yo acá ya me adelanté, le puse probabilidad de x mayor o igual que 3, igual a 1 menos, que sería la suma de esas probabilidades. Es decir, así como calculamos la probabilidad para x igual a 7 en la diapositiva anterior, lo hacemos para x igual a 0, para x igual a 1 y para x igual a 2. Bueno, una vez que encontramos la suma de esas probabilidades, a ese 1 le vamos a restar esa expresión decimal en el cual obtenemos un valor de 0.9958. Prácticamente 99,9% de probabilidad de que pasen con éxito al menos 3 de las 10 componentes. Eso es calculándolo de esa forma. Yo acá tengo marcado, si bien les dije de que estos cálculos de la probabilidad lo hacemos a través de la calculadora, yo aproveché acá y los marqué con el color verde. La probabilidad de que x sea igual a 0 ya la tenemos calculada, está acá, ¿sí? Con 7 ceros adelante de 9. La probabilidad de que x sea igual a 1 está marcada acá, con 5 ceros adelante del 2. Y la probabilidad de que x sea igual a 2 la tengo acá en la tercera, con 4 ceros adelante de la cifra significativa 3. Entonces, después lo que me queda es sumar esos 3, con el cual obtener 0,00042. Y bueno, y después hacemos esa diferencia, con el cual obtenemos un 99,9% de probabilidades de que, bueno, pasen con éxito al menos 3. Bueno, eso sería lo mismo, y es justamente lo que vamos a señalar, lo mismo. La probabilidad de que x sea mayor o igual que 3 sería lo mismo que calcular 1 menos f de 2. F de 2 es la función acumulada, y función acumulada, recuerden que así como calculamos en la frecuencia acumulada la suma de las frecuencias anteriores, acá pasaría exactamente lo mismo. La suma justamente de las probabilidades anteriores. Entonces, f de 2 sería la suma de las frecuencias, de las probabilidades anteriores hasta 2, en el cual obtenemos, bueno, el mismo valor. Por eso es que normalmente a la función de distribución binomial o de Bernoulli también encontramos la función acumulada como una distribución uniforme, así como lo vimos en la clase anterior. Supongamos que quiera calcular la probabilidad de que pasen con éxito entre 3 a 7 personas. Entonces ahí estamos dando un intervalo entre la variable aleatoria discreta, entre 0 y 10 pruebas. Me interesa saber cuánto es la probabilidad de que pasen con éxito entre 3 a 7 personas. Entonces X varía entre 3 y 7, que es como lo estamos señalando acá. Bueno, acá lo puse con un signo de pregunta, y entonces simplemente tendría que calcular f de 7 menos f de 2 aprovechando la probabilidad, aprovechando la función acumulada. F de 7 estaría marcado acá. Y f de 2 estaría marcado hasta acá. Por lo tanto, lo único que tendría que hacer para calcular la probabilidad entre 3 y 7 sería justamente sumar la probabilidad que le corresponde a 3 más la probabilidad que le corresponde a 4 más la probabilidad que le corresponde a 5 más la probabilidad que le corresponde a 6. Cuando sume estas probabilidades, el valor que vamos a encontrar es el que está en pantalla, que es 0,47, aproximadamente un 47%. Un 47,4%.
Entonces, hay mayor probabilidad de que al menos pasen 3 de 10 componentes con éxito a que pasen entre 3 a 7 personas con éxito la siguiente prueba. ¿Sí? Fíjense que ahí estoy marcando la probabilidad de que x sea igual a 7 y la probabilidad de que x sea igual a 2. Ahí cuando marcamos en esa flecha, queda una franja blanca entre el medio en donde tendría que sumar simplemente esas probabilidades para poder sacar la probabilidad de que acabamos de calcular. Características de un experimento binomial o de Bernoulli. ¿Cuáles son las características? Bueno, tienen diferentes tipos de características de acuerdo a las probabilidades y de acuerdo al tipo de, de distribución con nombre propio. Las características del experimento binomial son las siguientes. La primera, el experimento siempre consiste en una cantidad n de ensayos o de pruebas en el cual son todas independientes. ¿Sí? ¿Por qué son independientes? Bueno, si observamos la fórmula de la distribución de Bernoulli, está expresada en términos de un producto. Si bien tenemos un número combinatorio ahí, el número combinatorio, dicho de paso, lo que hace es combinar, es contar de alguna manera, con una cierta cantidad de condiciones, una cantidad de casos que pueden suceder bajo dos condiciones que son los números. ¿Sí? Nosotros vamos a aprovechar, lo vamos a calcular con la calculadora y lo colocamos al valor numérico. Y eso está multiplicado justamente por la probabilidad de éxito. Entonces vamos multiplicando las probabilidades de éxito sabiendo de que son independientes, por eso es que los multiplicamos. Y por la probabilidad de fracaso que vendría a ser el complemento de la probabilidad de éxito. La segunda característica, solo hay dos posibles resultados de un único ensayo, indicados con 1 y 0 que corresponden al éxito y al fracaso. Bueno, ¿qué significa esto? Si volvemos, yo voy a volver, voy a tomar la teniente, voy a volver. Si, acá, si sumamos todas estas probabilidades que tengo acá, justamente si sumamos todos esos valores decimales, suponiendo de que esos valores decimales tenga absolutamente todas las cifras significativas, el valor sería igual a 1. ¿Por qué? Porque tengo la probabilidad de x igual a 0, más la probabilidad de x igual a 1, más la probabilidad de x igual a 2, más la probabilidad de x igual a 3, hasta llegar a la probabilidad de x igual a 10, en donde la cantidad de repeticiones o de prueba era justamente igual a 10, y son los valores en donde varía la variable aleatoria discreta. Entonces, sumando todas esas probabilidades, lo que voy a obtener es justamente el valor 1, que corresponde a la probabilidad éxito. Y cuando hablamos dentro de un problema de la probabilidad de éxito, significa cuáles cumplen con la determinada condición o con los casos favorables que son para ese respectivo problema de acuerdo al contexto, por supuesto, ¿no? Tercera característica. La probabilidad de obtener un éxito es la misma de un ensayo a otro, denominado con P. Claro, porque si hago la probabilidad para x igual a 0, hay una probabilidad de éxito, ¿sí? Y para cuando haga para x igual a 1, como estamos haciendo el mismo experimento, una cantidad n de repeticiones, eso significa que todas tienen la misma probabilidad. Y como tienen la misma probabilidad, por eso es que está elevado a x, es decir, elevado a una determinada valor de la variable. Es decir, si estoy calculando la probabilidad de tirar un dado y lo tiro solamente 4 veces, bueno, la probabilidad de tirar un dado y que pueda caer algún valor de la variable, sabemos que tenemos un caso favorable sobre 6 posibles. Entonces la probabilidad de éxito es 1/6. Y la probabilidad de fracaso sería 5/6, que sería el complemento. Pero si lo estoy tirando 4 veces, significa que es 1/6 por 1/6 por 1/6 y por 1/6.
que dicho de otra manera sería un sexto elevado a la cuarta. Y entonces ahí eso se resume a través de una potencia, por eso es que el valor de la variable aparece en el exponente como x y nosotros lo reemplazamos a éxito con un determinado valor de la variable. ¿Sí? Bueno, y la probabilidad de obtener un fracaso se denota justamente con Q, que es lo que yo le marcaba al principio, y se rige bajo esta ley, en donde el valor de las probabilidades no puede superar 1, que eso es más que nada uno de los axiomas de la probabilidad. Te doy el probabilidad éxito, saco la probabilidad fracaso, y encontramos justamente los valores de la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso, utilizando el axioma principal de los valores de la probabilidad, o los valores en los cuales puede oscilar la probabilidad. Por eso es que muchas veces en los problemas de probabilidad de distribución binomial o de Bernoulli, no se va a dar la probabilidad fracaso, siempre se da la probabilidad de éxito. Se ha determinado un experimento, una cantidad n veces, con una probabilidad del 4%. Ahí ya te estoy dando la probabilidad fracaso. Ya quiere decir que el complemento, si te estoy dando el 4%, por lo tanto el 96% es la probabilidad fracaso. No hace falta que se dé siempre la probabilidad fracaso. Algunos problemitas por ahí lo dan, pero si no lo da, ustedes lo pueden calcular simplemente con ese axioma de la probabilidad. Veamos la otra característica. La variable aleatoria X cuenta el número de éxitos en el total de n ensayos. Claro, porque si estamos pidiendo, como en el problema anterior, la probabilidad de que 7 pasen con éxito una determinada prueba, le estamos asignando al valor de la variable discreta el valor 7. Quiere decir que esos son, más que nada, el número de éxito o los casos favorables que nosotros tenemos de una cantidad de 10 pruebas que era, como lo marcamos en el ejemplo anterior. Que acá lo marca como un total de n ensayos. Y la última característica es que podemos encontrar el valor esperado o la esperanza matemática y la varianza justamente de una variable binomial. Recuerden que la interpretación con respecto a la esperanza matemática no es otra cosa que el valor esperado. Y la varianza es para ver de qué manera varían los valores de la variable aleatoria discreta, es decir, ese valor numérico representa justamente la manera en la que se van dispersando o de qué manera varían los valores de la variable aleatoria discreta. Bueno, entonces esos son los dos parámetros más importantes, justamente la característica número marca los dos parámetros más importantes de la distribución de Bernoulli, que son la esperanza matemática y la varianza. Bueno, vamos a ver otra de las distribuciones con nombre propio, que es justamente la distribución hipergeométrica. La distribución hipergeométrica ya incluye una combinación, una multiplicación de números combinatorios, que ya vamos a ver cómo se define esa fórmula. El número de éxitos en una prueba aleatoria de tamaño n, fíjense que acá me interesa el número de éxitos. Éxitos son los valores que pueden tomar la variable aleatoria discreta. Estamos hablando siempre de una variable aleatoria discreta. Todas las distribuciones que vamos a ver en esta clase, vamos a considerar que estamos hablando de variable aleatoria discreta. De un determinado tamaño, al cual le llamamos n, extraída sin reemplazo de una población, es la variable aleatoria con distribución hipergeométrica y de parámetros m, k y n. Entonces, vamos a ver los valores que puede tomar la variable, justamente que son el número de éxitos, 0, 1, 2, los parámetros m, que representa el tamaño de la población, k, que representa el número de éxitos en la población, y n, que representa la cantidad de pruebas. Bueno, ¿cuál es la distribución hipergeométrica? Normalmente se la denota con h de hipergeométrica y se
coloca los valores de los parámetros justamente como coordenadas dentro de un paréntesis. X, que representa el valor de la variable aleatoria discreta, es decir, el número de éxito, N, que representa el número de pruebas, M, el tamaño de la población, y K, justamente el número de éxitos en la población. Eso es igual, fíjense que la probabilidad, acá también todas las probabilidades se definen en términos de un cociente. De acuerdo a cómo lo habíamos definido, la probabilidad según Laplace, caso probable sobre caso posible, lo define justamente a través de un cociente. Bueno, las funciones de distribución de probabilidad también se define a través de un cociente, esta hipergeométrica, en donde considero el producto, en los casos favorables sería el producto entre los números combinatorios. Este es un número combinatorio de K en X. Es decir, K, que es el número de éxitos en la población, X, que representa el valor de la variable, por el número combinatorio en el cual el numerador del número combinatorio es la diferencia entre el tamaño de la población y el número total de éxitos en la población. Y el denominador n menos x, en donde n representa el número de pruebas y x representa el valor o el número de éxitos, sobre otro número combinatorio de m en n, en donde m, que es el valor del numerador, representa el tamaño de la población, como les decía anteriormente, y n el número de pruebas. Entonces, al final voy a tener que hacer una división de esos valores como para encontrar justamente la probabilidad en una distribución hipergeométrica. Bueno, vamos a ir a un ejemplo. Antes vamos a entrar con las características de un experimento de hipergeométrica. La primera característica es que el experimento consiste en una cantidad de ensayos equivalentes dependiente uno del otro. ¿Por qué ahora sí dependiente y no independiente como la distribución binomial? Vuelvo al principio para que ustedes lo recuerden. Acá hablamos de que el número de éxito de una muestra aleatoria de tamaño n extraída sin reemplazo. Es decir, si tengo, supongamos que tengo una cantidad de bolas en la cual están algunas pintadas de negro, otras de blanco, otra de amarillo. Cuando sacamos una bola y le quiero calcular la probabilidad de que sea negra, bueno, tengo una cierta cantidad de bolas negras, que serían los casos favorables, sobre todos los posibles, que serían todas las bolas, sin importar el color, que están dentro de esa caja. Ahora, si no coloco, no reemplazo la bola y quiero sacar nuevamente otra bola negra, o no importa que sea de otro color, ya el suceso se vuelve dependiente porque depende del primer experimento que hice. Es decir, ya es una probabilidad que depende o que se rige bajo el primer. Ya hay una condición, ya hay una condicionalidad. Bueno, acá la distribución hipergeométrica también habla justamente de un tamaño de la población extraída sin reemplazo, es decir, no hay reposición. Por lo tanto, estamos hablando de sucesos dependientes. Entonces, la primera característica es justamente eso. El experimento consiste en una cantidad n de ensayos o de n repeticiones justamente equivalentes, dependientes uno del otro, porque cada extracción depende de la anterior. La segunda característica, solo hay dos posibles resultados de un único ensayo, indicados entre 0 y 1, que corresponden al éxito y al fracaso. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a tener, al igual que en la probabilidad binomial, una probabilidad de éxito y una probabilidad fracaso, en el cual tiene un valor que va a oscilar entre 0 y 1. La tercera característica es que la probabilidad de obtener 1 cambia de un ensayo a otro denotado por P. Nosotros vamos a ver que al cual nosotros la probabilidad de éxito la vamos a denotar P, pero vamos a ver que siempre va a cambiar con respecto a un ensayo y con respecto a otro. Eso lo vamos a ver por ahí un poquito más clarito en el ejemplo.
Y el tercero, el valor de la variable aleatoria discreta X, cuenta el número de éxitos en el total de n ensayos, es decir, en una cantidad total de repeticiones que podemos tener. El valor de la variable simplemente me indica el número de éxitos o de casos favorables al cual se quiere calcular la probabilidad. Bueno, vamos a un ejemplo. Vamos a suponer que como parte de un estudio de contaminación del aire, un inspector decide examinar la emisión de gases de 6 de los 24 camiones de carga de una compañía. Si 4 de los camiones de la compañía emiten cantidades excesivas de contaminantes, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos sea incluido en la muestra del inspector? Bueno, si vamos a la pregunta dice lo siguiente: ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos? Entonces, ¿cuánto tiene que valer el valor de la variable? Si me dice la probabilidad de que ninguno de X, ninguno de ellos sea incluido en la muestra del inspector, sería que X es igual a 0. Ahí estamos calculando la probabilidad de que X sea igual a 0. Ya me está diciendo la pregunta de que el valor de X que toma es justamente 0. Y bueno, y ahora me quedaría identificar cuáles son los valores de los parámetros. Bueno, yo les puse ahí la formulita de la hipergeométrica, ¿sí? Y las asignaciones de cada una de lo que representa cada una de los valores de los parámetros. Cuando estamos hablando de un estudio de contaminación de aire, un inspector decide examinar la emisión de gases, de 6 gases de los 24 camiones de carga de una compañía. Entonces estamos hablando de 24 que representa justamente el tamaño de la población, es decir, M. Bueno, y como examina la emisión de 6 gases, significa que 6 representa el número de pruebas. ¿Dónde está? Acá. Que 6 representa el número de pruebas, por lo tanto, K sería igual a 6. Y después, sí, que si 4 de los camiones de la compañía emiten cantidades excesivas de contaminante, ¿cuál es la probabilidad de que ninguno de ellos sea incluido en la muestra del inspector? ¿Sí? Bueno, entonces, asignándole los valores, ahí tenemos X igual a 0, porque en realidad es el valor de la probabilidad que quiero encontrar, como dice, probabilidad de que ninguno de ellos sea incluido. N igual a 6, que representa el número de pruebas. M igual a 24, que representa el tamaño de la población, que son los 24 camiones. Y K igual a 4, que representa el número de pruebas. Acá me dice, si 4 de los camiones de la compañía emiten cantidades excesivas de contaminantes, ya me está diciendo el número de éxitos en esa población, justamente K igual a 4. Y ahora me quedaría, ya teniendo los valores de la probabilidad, reemplazar justamente en la distribución hipergeométrica. Bueno, yo ahí lo reemplacé. Reemplacé a X por 0, a N por 6, reemplacé a M por 24 y a K por 4. Por lo tanto, acá sería el número combinatorio de X en K, es decir, de 4 en 0, por la diferencia entre M menos K, es decir, entre 24 y 4, sobre la diferencia entre N y K, es decir, entre 6 menos 0. Y debajo, el número combinatorio entre M y N, es decir, entre 24 y 6. Bueno, en el siguiente paso lo que hice es desarrollar la diferencia. 24 menos 4 serían 20 y 6 menos 0 es 6. O sea que me queda el producto de esos números combinatorios en el numerador y debajo el número combinatorio entre 24 y 6. Bueno, resolviendo esta expresión, lo que obtenemos es 0,28, es decir, aproximadamente un 28,8% de probabilidad de que ninguno de ellos esté incluido en la muestra de ese inspector, ¿sí? Utilizando justamente la probabilidad o la distribución hipergeométrica.
Bueno, vamos a enunciar otra de las probabilidades con nombre propio, que es la distribución de Poisson. ¿Qué es esto de la distribución de Poisson? Una variable aleatoria de Poisson o de Poisson, como algunos le llaman, le vamos a llamar X a la variable aleatoria, se define como el número de veces que ocurre algún acontecimiento en un intervalo de tiempo, espacio o volumen, ¿sí? Donde vamos a señalar una letra del alfabeto griego, esta se llama lambda, la letra minúscula del alfabeto griego, y va a representar justamente el número promedio de éxitos en dicho tiempo o en dicho espacio o en dicho volumen, ¿sí? O bien, la distribución binomial se puede aproximar con una distribución de Poisson, que es justamente una aproximación. Cuando P es pequeño, es decir, cuando la probabilidad es muy pequeña y el número total de ensayo o de repetición es muy grande. Ahí se dice que lambda, que es el número promedio, es simplemente igual al producto entre el número total de ensayos, siempre y cuando el total de ensayos sea grande, por la probabilidad, siempre y cuando la probabilidad sea un valor pequeño. Allí vamos a tener definida la distribución de Poisson. La distribución de Poisson o de Poisson se define como distribución de Poisson entre X y lambda. X es el valor de la variable aleatoria discreta. Lambda es justamente el número promedio. Eso va a ser igual al cociente entre lambda elevado a la X, es decir, el número promedio elevado a la cantidad de éxitos o de números de veces que ocurre algún experimento por el número E. Este es el número E que aparece en la calculadora científica y que es la base de los logaritmos neperianos, ¿sí? También tengo un videito como para que calculemos la distribución de Poisson utilizando la calculadora. Sobre X factorial. Acá aparece ese signo de admiración. Yo creo que esa función sí la vieron, la función factorial, que esa simplemente hace calcular los valores naturales. ¿Sí? Si quiero calcular el valor factorial de 5 es 5 por 4 por 3 por 2 y por 1. O 3 factorial, 3 por 2 y por 1. Normalmente siempre llega hasta 1 y el factorial de 0 es 1 y se lo adopta así. Y en realidad también lo podemos calcular a través de la calculadora. Yo también tengo justamente un videito para calcular el número factorial, para calcular el número combinatorio y para calcular el exponencial, que en este caso es el número e elevado a ese valor promedio. Y bueno, los valores que puede adoptar la variable aleatoria discreta desde 0, 1 hasta la cantidad n de repeticiones. Esa es la distribución de Poisson. Vamos a ver cómo la llevamos a través de un ejemplo. Bueno, yo les puse acá abajo, de manera que ustedes la recuerden, la distribución de Poisson, y el problema dice lo siguiente: si la probabilidad es de 0,005 de que una persona cualquiera que asista a un desfile en un día muy caluroso de verano sufra insolación, ¿cuál es la probabilidad de que 18 de las 3.000 personas que asistan al desfile sufran insolación? Bueno, primero voy a observar algo. Este problema de probabilidad, van a ver que ya me dice, si la probabilidad ya me está dando la probabilidad de éxito, pero resulta que esa probabilidad de éxito es una probabilidad muy pequeña. De hecho, si ustedes observan, acá dice 0,005. Estamos hablando de una probabilidad muy pequeña. Entonces, ahí tenemos una probabilidad muy pequeña y tenemos una de las características en las cuales se define Poisson, que decía de que cada vez que tengamos una probabilidad muy pequeña y una cantidad grande de ensayos, de hecho, si seguimos leyendo, acá decimos si la probabilidad es de 0,005 de que una persona cualquiera que asista a un desfile en un día muy caluroso de verano sufra insolación, ¿cuál es la probabilidad de que 18 de las 3.000 personas
Acá estamos dando un tamaño de una población bastante grande, es decir, 3.000 personas. ¿Sí? Asisten al desfile, sufran insolación. Y el valor de la variable que nosotros queremos calcular es 18. Por lo tanto, ya tengo el valor de los parámetros. Y el que tengo que calcular, sí, es el valor promedio, es decir, es el lambda que aparece en esa distribución de Poisson. Bueno, ahí la vuelvo a colocar en la fórmula. Van a ver que ahí estamos reemplazando. ¿Dónde tengo el cursor? Acá. X lo estamos reemplazando por 18 porque es la probabilidad de que 18 de las 3.000 personas que asisten al desfile sufran insolación. Y este 15 es el valor de lambda. ¿Cómo lo calcula lambda? Lo calcule acá. Si X es igual a 18, lambda sería simplemente, recordando la formulita que la tenemos en la diapositiva anterior, que lambda era igual al número total de ensayos, es decir, a 3.000, multiplicado por ¿quién? Por la probabilidad de éxito. Como es una probabilidad de éxito pequeña, tenemos de 0,005 multiplicado por 3.000 me da 15. Quiere decir que lambda tiene un valor promedio de 15. Por lo tanto, para explicar la distribución de Poisson, solamente tengo que calcular para 18 y 15. Y bueno, ahí tengo 15 elevado a la x, en donde x representa 18, por e elevado a la menos lambda, en donde lambda representa 15, sobre 18 factorial. Bueno, todo este valor, toda esta expresión, la podemos calcular con la máquina. Yo ahí en el videito la calculo y obtengo ese valor como para que ustedes vean cómo utilizar la máquina. Y entonces significa de que la probabilidad es de 0,0706, aproximadamente un 7%, un 7,1% de que la probabilidad de que existan 18 personas a un desfile sufran insolación. Bueno, hasta ahí hicimos un recorrido de todas las probabilidades con nombre propio de variable aleatoria discreta. ¿Alguna duda hasta ahí? Como para que vuelvan las diapositivas. Por ahora, déjalo que lo mastiquemos un poco mejor. Bueno, Todo yo voy bien. parando la grabación.